Listo, entonces vamos a hablar sobre trastornos tiroideos en pediatría. Inicialmente, entonces, pues vamos a hacer un recorderis sobre la parte de embriología, histología, anatomía y fisio. Recordemos que en la parte de embriología, sobre la cuarta semana, va a haber un tejido tiroideo derivado del endodermo y de la faringe en el segmento basal de la lengua, que pues es este que vemos acá, sobre el segmento posterior donde se va a producir como tal una invaginación, y esa invaginación va a permitir que migre como tal para ubicarse más adelante a lo que va a recibir el nombre de conducto tiroglosal. Ya como tal, a la sexta semana se tiene la migración completa de la formación de la tiroides, y si ese conducto tirogloso no se formara, digamos que de una forma adecuada, es lo que más adelante vamos a conocer como quistes del tirogloso propiamente. En la anatomía, entonces, se ubica en el segmento anterior cervical inframandibular, o sea, aquí, está delante, justo delante de la tráquea y debajo del cartílago cricoideo. Tiene dos lóbulos, dos que están más grandes y uno que es más pequeño, que lo conocemos como istmo y que pues es la parte más estrecha de la glándula. Y en cuanto a su irrigación, tenemos entonces la carótida común, perdón, la carótida externa, que tiene una rama que es la carótida superior, que es esta que vemos acá, que va a irrigar toda la porción superior como tal de la glándula tiroides. Y de los troncos como tal, brachiocefálicos, va a salir la arteria tiroidea inferior, que va a irrigar la parte inferior de la glándula, pero también va a haber una arteria que llamamos carótida primitiva o arteria IMA, que va a irrigar propiamente el istmo, y la parte también ayuda a irrigar la parte inferior de la glándula. En cuanto a la histología, entonces está formado por un epitelio cúbico simple que está ubicado en forma circular, conocido más pues como folículo, que va a ser la unidad anatómica funcional como tal de la glándula, y este pues a su vez tiene estas células que están aquí por dentro, que son las células foliculares, que son las que van a sintetizar T3 y T4 y lo reservan por dentro como este líquido que recibe el nombre de coloide. Las otras células son las células parafoliculares, que se produce donde se va a producir la calcitonina como tal para la función del aparato hormonal. En la fisiología como tal, perdón, me había saltado una diapositiva. En la fisiopatología como tal, o antes de eso, en la fisiología, tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. En el hipotálamo, entonces, vamos a tener unas neuronas que son sensibles como tal al descenso de T3, las cuales van a liberar TRH, que es un tripéptido de proteínas que estimula como tal una proteína G a nivel de la adenohipófisis. Esas células o esas proteínas estimuladas son las que van a permitir que se libere TSH a la circulación gracias a un sistema portal. Y ya cuando se libera TSH y llega como tal al folículo, esos receptores de proteína G activan la adenilciclasa por medio de que el ATP pase a ser AMP cíclico, y ese AMP cíclico estimula como tal la síntesis para que se llegue a producir T3 y T4. La síntesis como tal, aquí se ve un poquito mejor. Entonces, para la síntesis vamos a tener que necesitamos yodo como principal ingrediente de formar la T3 y la T4. Entonces, la única forma de obtener ese yodo va a ser en la dieta que nosotros ingiramos, y debe pasar siempre por el estómago, bajar al duodeno, y en el yeyuno como tal es donde se va a empezar a reabsorber. Ese yodo que se reabsorbe ingresa, por decirlo así, en forma de yoduro. El 10% va a ser como tal absorbido o guardado, y el siguiente 90% se va a eliminar por vía renal. Esos requerimientos diarios de yodo en los niños aproximadamente es de 90 microgramos por día, pero eso va a ir aumentando y va cambiando, digamos que a medida que van creciendo. Se considera que en etapa preescolar pueden tener un requerimiento de 120, y ya cuando son adultos, adolescentes adultos, un requerimiento de 150 a 200 microgramos al día. Entonces, de ese 10% que les decía, hagan de cuenta que eso es un 100%, el 75% se va a utilizar en la tiroides, y el otro 35% se va a utilizar, 25% se va a utilizar en la glándula mamaria, salival, en el estómago y en el tejido hematopoyético como tal. Entonces,
Ya como tal en la síntesis, para que pase como tal al coloide, es decir, ingrese como tal la molécula de yodo, necesitamos de un transportador que recibe el nombre de SIM transportador o SIM portador, que lo que hace es ingresar un sodio y un yodo que pues permite que pase como tal ya dentro del coloide y que se reserve en el folículo formando un pool de yodo, y a este primer proceso lo llamamos captación. Ya cuando el yodo está dentro del folículo, pues debe pasar completamente para sacarlo del coloide por medio de un transportador que recibe el nombre de pendrina, que lo que va a hacer es intercambiar cloro por yodo y sintetizar la T3 y la T4. El déficit como tal, aprovecho de una vez para decirles, de ese transportador va a generar la enfermedad de Pendred, que genera hipotiroidismo, bocio y genera hipoacusia. Cuando ya el yodo como tal está en el folículo y ya se ha sacado como tal, entonces tenemos tres fases. Una que es la fase de oxidación, que es esta que vemos acá, en donde se toma oxígeno del coloide y se junta con el yoduro por medio de una enzima que es la peroxidasa o tiropiroxidasa, que lo que ayuda es a oxidar ese yodo para que se pueda usar. Una vez se oxida como tal, pasa todo ese proceso, va a ingresar de nuevo al coloide por medio de esta endocitosis, en donde se une a las partes de tirosina que están y forma la monoyodotironina o T1 y la yodotironina o T2. Este proceso lo llamamos organificación, que sería la segunda fase. Y ya la tercera fase, luego de que por medio de esa peroxidasa se ha como hecho esa unión, va a permitir que se puedan juntar o dos diyodotironinas para formar T4-tiroxina, que sería esta que vemos acá, o formar una diyodotironina más una monoyodotironina para formar T3 o triyodotironina. Una vez se forman esas moléculas, van a pasar hacia las células epiteliales por medio de un efecto que se llama pinocitosis, como tal, pues para que se libere T3 y T4. Esto se hace a través de enzimas lisosomales y finalmente pues pasa a la circulación por ese proceso de liposolubilidad, en donde se puede llegar a unir a tres proteínas principales. La más común es la TBG o la globulina fijadora de tirosina, que más o menos va a llevar el 90% de lo que se hizo y el 10% es libre. Y de ese 10% se puede llegar a unir a prealbúmina y albúmina propiamente. Entonces, ya hablando como tal del hipotiroidismo, la vez pasada en la charla de Sarita habíamos hablado del hipotiroidismo congénito y pues bueno, todas sus causas. Hoy lo vamos a enfocar entonces más al hipotiroidismo adquirido como tal. Entonces, se define como una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas, que en los tejidos como tal puede ser por una producción deficiente, por una resistencia en los tejidos diana o por una alteración como tal en el transporte o en el metabolismo mismo. Puede llegar a ser de origen primario o de origen propio de la glándula tiroidea, o puede ser, llegar a ser de origen central, que como en la charla anterior se divide en secundarios si hablamos puntualmente de la adenohipófisis y terciarios si estamos hablando del hipotálamo. La sintomatología como tal de, digamos que de estos niños puede ser, digamos que similar al hipotiroidismo congénito que nos explicaba Sarita, pero su comienzo siempre va a ser mucho más tardía y habitualmente es como menos intensa, por decirlo así. Entonces lo dividen en déficit de yodo, tiroiditis, exposición como tal a agentes que depriman esa función tiroidea, a factores infecciosos y a tumores propiamente. Entonces, hablando del déficit de yodo, entonces, pues bueno, acá recordarles que el yodo es un oligoelemento esencial para la síntesis de esa hormona tiroidea, ya lo vimos como tal porque lo necesitamos. Se considera que en el mundo es la causa mayor de hipotiroidismo adquirido y está reconocida como una causa importante tanto de retraso mental y de parálisis cerebral, pero, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y es que es prevenible. En la mujer, digamos, embarazada y durante el periodo de lactancia, siempre se recomienda que tengan una cantidad más o menos de 250 microgramos de yodo al día. Y cuando no se llega a disponer de ese yodo y hay como un déficit a nivel de los tejidos y del cerebro propiamente dicho, puede generar alteraciones importantes en la neurogénesis como tal, que genere graves, digamos, lesiones irreversibles en el bebé, a pesar de que se traten, pues apenas nazca el niño.
Pues por eso es tenerlo importante, tenerlo en cuenta tanto en la fase como de gestación. En las tiroiditis, entonces, son procesos de distintas etiologías y que van a tener pues una característica clínica según pues el caso que veamos, pero todas en común lo que van a tener es una destrucción de la estructura normal del folículo tiroideo. Entonces tenemos la tiroiditis aguda, que es una forma, lo que encontré poco frecuente de tiroiditis, pero es debida básicamente a microorganismos bacterianos como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pneumoniae. Puede llegar a presentar un dolor unilateral a nivel tiroideo y asociado a eso presenta clínica infecciosa. Entonces son pacientes que pueden presentar fiebre, pueden presentar escalofrío, generan un dolor que va, como les decía, irradiado hacia el cuello y puede llegar a prevenir solamente tratándolo con antibióticos. Habitualmente las pruebas tiroideas están completamente normales y digamos que la confirmación del diagnóstico se hace con una punción aspirativa con aguja fina o PAF que nos va a confirmar pues el diagnóstico como tal. La otra es la tiroiditis de Hashimoto, que es una inflamación crónica de la tiroides. Va a tener como tal más un mecanismo autoinmune que cursa con un bocio que puede llegar a desarrollar a futuro un hipotiroidismo permanente. Va a ser más frecuente en niñas y en la mayoría de los casos puede pasar como si fuera asintomática. La clínica más común de estos pacientes es bocio, hipocrecimiento y obesidad y pueden generar como tal, como les decía, una expresión de desarrollo de hipotiroidismo a futuro. Entonces, inicialmente lo que va a pasar es que existe una inflamación de la glándula tiroidea, más por una filtración que tiene como resultado que haya un exceso de estas hormonas y luego esa inflamación pues va a evitar que la glándula como tal pueda llegar a producir unos niveles suficientes de hormona tiroidea que haga que se presente una disminución de la T4 total y una TSH que permanezca aumentada. También decía que era importante tener en cuenta que debemos evaluar y medir los anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antiperoxidasa. Eh, Así tengamos la función tiroidea habitual que se toma normal, si el paciente cumple con la clínica y yo estoy pensando que puede cumplir con alguna característica autoinmune, es importante tomarla porque vemos que hay pacientes que son eutiroideos, que pueden tener los anticuerpos positivos, no se llegan a tratar, pero es importante pues poderlos diagnosticar porque en cualquier momento pueden ser o generar un hipotiroidismo. El tratamiento pues se hace con levotiroxina. Acá les colocaba lo de hipotiroidismo e hipertiroidismo por esa parte de la fisiopatología que en un comienzo puede ser hiper o hipotiroideo y dependiendo de eso pues vas a definir el tratamiento que lo vamos a ver más adelante. Decía que en los pacientes que inician tratamiento se debe reevaluar como tal esa función tiroidea en un año de 6 a 12 meses y en los pacientes que son eutiroideos sí se debe hacer una función un poco más continua, casi de 4 a 6 meses, pues para estar pendientes de que no entren en una fase de hipotiroidismo y prevenir como tal pues una crisis. En la tiroiditis subaguda o de Kerbein decía que consistía en un proceso inflamatorio propio de la glándula, pero que tenía una remisión espontánea que podía ser más o menos de 1 a 2 semanas. Su etiología principal iba a ser de característica viral y podía ser, digamos que, o cursar fluctuante en pacientes que podía llegar a durar hasta 1 hasta 3 meses, pero que era importante definir porque en un comienzo podía presentar cuadros de tirotoxicosis o crisis de hipertiroidismo, pero luego evolucionar a ser un paciente eutiroideo o hipotiroideo como pues en la anterior. El tratamiento siempre pues se va a hacer evaluando las hormonas tiroideas si lo llega a necesitar o no, tratarlo y si no, solamente hacerle un seguimiento. Entonces, en cuanto a la clínica, quise colocar esto acá, no vamos a tratar la parte bonita, pues que ya nos había hablado Sarita, perdón, mi celular. Pero me pareció importante colocar este índice, que es el índice clínico del ETAR, en el cual si tenemos más de 4 puntos, va a ser significativo para que se le tome todo el perfil completo a este recién nacido. Entonces hablaba de problemas de alimentación, básicamente en pacientes que tuvieran o problemas tanto para la succión como problemas de vómitos, estreñimiento, paciente que estuviera inactivo, hernia umbilical, macroglosia, piel moteada marmórea, piel seca, una fontanela posterior que fuera mayor a 5 centímetros,
y unas fases típicas sindromáticas que te hagan pensar que puede tener alguna patología que pues se tiene que estudiar. Si es mayor a 4 puntos, es positivo. Y ya, digamos que fuera del periodo neonatal, las manifestaciones clínicas sí van a depender más de la severidad del hipotiroidismo. Entonces, podemos tener que una talla baja que se pueda ir acentuando con extremidades cortas, persistiendo más con proporciones pues que son infantiles, con un retraso propio de la maduración ósea y un retraso en la dentición. Puede haber un retraso intelectual que va a ser pues de una intensidad variable, no en todos es lo mismo, pero sí se ve marcado el trastorno de aprendizaje y una locución que es mucho más tardía. Los pacientes pueden llegar a tener trastornos neurológicos desde una paraparesia espástica o una hipotonía muscular marcada, pero también pueden presentar temblores, incoordinación motora o crisis convulsivas. Entonces, a la inspección general, pues debemos evaluar esa hipoactividad, las fases típicas que les mencionaba, si presenta algún llanto ronco o respiración ruidosa que puede ser también característica de estos pacientes, la macrocefalia, cabello seco y espeso, cejas que sean poco pobladas. Esto digamos que si vemos son síntomas que no nos hablan específicamente o puntualmente de algo, pero si lo juntamos, pues podemos pensar en que pueda estar presentando un cuadro de hipotiroidismo en nuestro paciente. Lo otro que decía era que podían tener manos anchas o que lo conocían como dedos rechonchos o regordetes, cifosis dorsal, un abdomen prominente y la hernia umbilical, perdón que me comí ahí la L. Ya como tal en la crisis en esos pacientes que vemos más comprometidos podemos tener bradicardia, dificultad respiratoria y alteración en la dishormonogénesis, que son los errores congénitos que consisten en el bloqueo total o parcial de cualquier proceso bioquímico de los que hemos explicado y que van a estar como incluidos en esa síntesis y secreción de la hormona tiroidea como tal. Entonces, tenemos el bocio, que hace parte de esa alteración, que se va a definir como cualquier aumento de tamaño que esté mayor a 2 desviaciones estándar, pues según la edad del paciente o para la edad del paciente, con un volumen tiroideo que es normal cuando es aproximadamente de 1 mililitro en los recién nacidos y que va pues empezar a aumentar a medida que el paciente crezca y que se debe también pues relacionar con la superficie corporal. La OMS clasifica este bocio en 3 grados: el grado 0, bueno, que lo anoté, que es no bocio; el grado 1, que es un bocio palpable; el grado 2, visible; y el grado 3, que es un bocio más luminoso y que se debe pues al incremento de la TSH, que va a ser como puntual o determinante para generar ese crecimiento por hiperplasia e hipertrofia como tal del epitelio folicular. Entonces el bocio lo dividen también en diferentes. Está el simple, que no se asocia ni con hipo ni con hipertiroidismo franco, pero tampoco es consecuencia de una inflamación o de una masa o neoplasia. Se cree más que sea a causa ambiental o alguna noxa o factor genético que tenga el paciente. Está el bocio endémico, más o menos se evalúa que puede estar en el 10% de la población en general, pero que sí puede afectar más a los niños, con un 20% en niños y adolescentes, y va a ser su consecuencia principal una deficiencia de yodo en esas zonas endémicas en donde pues puede haber una menor ingesta. Aquí la TSH está elevada y el T4 libre puede estar completamente normal. Pueden haber causas que sean inflamatorias, sea tanto agudas o como tal causas infecciosas que nos puedan generar también este bocio y que se van a controlar pues a medida que cesen como tal como la clínica, por decirlo así. Y los autoinmunitarios, que son bocios que pueden ser normoeutiroideos o normotiroideos o eutiroideos, o hipofuncionantes, hablando propiamente de un hipotiroidismo clínico o subclínico. Es más un bocio firme y generalmente es difuso, que puede progresar a un bocio nudular, pero es de crecimiento lento y no se asocia con dolor en el paciente. Es más frecuente que se presente en niños con alteraciones cromosómicas, y acá mencionaban el síndrome de Turner y el síndrome de Down principalmente. En cuanto a los paraclínicos, entonces podemos evaluar una ecografía tiroidea para evaluar el tamaño, la localización y las características de la glándula. Si al examen físico tenemos la presencia de algún nódulo o algo que a ti te llame la atención, pues para indicar la ecografía. Y la gamografía en pacientes en donde haya pues existencia o no de la glándula tiroides, lo que decía era que lo ideal era poder tomarla para saber si había una falsa genesia y que nos confirmaran tamaño, forma y localización de ectopías puntualmente.
En los paraclínicos, entonces, pues tener en cuenta que casi siempre uno ve que cuando van a consulta pueden llegar a pedir o que llegan de medicina general con solo la TSH y es importante recordar que tenemos que pedir el perfil completo, TSH, T4 libre, tener en cuenta los anticuerpos, por lo que les decía, una de las causas principales pueden ser los problemas autoinmunes, tener en cuenta los anticuerpos antiperoxidasa, los anticuerpos antitiroglobulínicos y la calcitonina para mirar si no también se está asociando a alguna alteración propia del aparato hormonal. Entonces, cuando tenemos una T4 libre baja con una TSH alta, pues hablamos de que es un hipotiroidismo primario, porque sabemos que el problema está en la glándula, pero que la parte central está funcionando normal. Cuando tenemos una T4 libre con una TSH que es normal, podemos tener un hipotiroidismo central propio del hipotálamo o que haya una hipotiroxinemia, esto más hablando del prematuro, o de recién nacidos en los cuales se les debe hacer control 15 días después de las pruebas que tú tengas en talón, como lo decía Sarita, preferiblemente. T4 libre baja con una TSH baja, pues nos habla de que hay un hipotiroidismo central, hablando puntualmente de que el trastorno está en la hipófisis. T4 libre normal con una TSH elevada para un hipotiroidismo primario, pero que pueda ser subclínico o que esté compensado, o una hipertiropinemia transitoria como tal del recién nacido, en el cual también se debe hacer control al mes de la TSH y a los 15 días de la T4. T4 libre elevada con TSH normal o elevada puede ser por síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas, y la parte de T3 baja con T4 variable, pero que habitualmente es normal, nos puede hablar de síndromes de eutiroideos con T3 baja que pueden ser más asociados a pacientes críticos sin que tengan propiamente una patología tiroidea. Entonces, para el algoritmo diagnóstico vamos a medir T4 libre y TSH en suero. Si tenemos la T4 libre que está alta con una TSH normal, lo que les decía ahorita puede ser un síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. Si nuestra T4 libre está baja, vamos a tomar la TSH. Si la TSH es normal o está disminuido, hablamos de que tenemos un hipotiroidismo central, y para saber si es del hipotálamo o de la hipófisis vamos a hacer un test de TRH. Si está positivo ese test de TRH, hablamos de que es un hipotiroidismo propio del hipotálamo o terciario, y si está negativo, pues un hipotiroidismo como tal de la hipófisis. Si nuestra TSH está elevada, pues tenemos el hipotiroidismo primario, debemos evaluar gammagrafía y ecografía y con eso determinar si tenemos ectopias, agenesias, hipoplasias, descartar que viene una insensibilidad como tal a la TSH, junto a ese tiroides que pues, sea in situ, que sea normal o que presente bocio, siempre tomar anticuerpos antitiroideos, que si están positivos pues nos hablan de una tiroiditis, acuérdense que hay muchos, la más común la Hashimoto, y si están negativos pues puede ser o una dishormonogénesis o una iatrogenia propiamente por una deficiencia de yodo. Esa iatrogenia decía acá puntualmente que era en pacientes donde pues eran más en zonas donde, como les decía, que no tuvieran una adecuada producción de yodo, pudieran presentar este déficit y generar pues esa, como todo el cuadro y la clínica, pero que se corregía solamente con la ingesta. Para el tratamiento, entonces, tenemos que el objetivo principal pues va a ser normalizar los niveles de T4. Como les decía, en 15 días podemos ver ese cambio y la TSH sí vamos a tener el cambio más o menos en un mes. La debemos tratar cuando tenemos una TSH que esté en mayor a 15 o cuando tenemos un hipotiroidismo subclínico que esté de 5 a 10 más o menos, pero que está asociada con síntomas o a enfermedades crónicas o algo de la clínica que les mencioné que esté asociado con el hipotiroidismo. El de elección pues va a ser la levotiroxina. Vamos a ver que se debe triturar completamente el medicamento, preferiblemente en cucharas metálicas para que no haya interacción como tal en la absorción del fármaco, y debemos tener en cuenta la interacción con estos 7 pues como elementos que coloco acá, que es la soya, el hierro, el calcio, el hidróxido de aluminio, el omeprazol, sucralfato o resinas de intercambio iónico que pueden como tal alterar la absorción del medicamento y pues hacer de que creamos que el paciente no está tratando de forma adecuada, pero básicamente es porque está haciendo interacción pues con otras cosas. La dosificación, entonces, en el primer mes
como lo decía Sarita en su charla, va a ser como la dosis más alta, de 10 a 15, habitualmente se inicia con 10, pero también encontré en otros artículos que te podías ir a la dosis tope sin ningún problema o miedo y luego empezar a titularla. En el segundo mes de 7 a 10 y de ahí bajando hasta cuando ya llegamos a la dosis de adulto, que básicamente son 2 microgramos por kilo día. Pero acá es importante evaluar estos pacientes o hacerles el seguimiento, lo que les decía, al mes o casi a los 2 meses de una vez que titules la dosis para saber si sí ha generado un cambio o no. Lo otro que pues encontraba y hablaba con compañeros que han pasado por endocrino es que lo que a veces hacen los endocrinólogos es llevar hasta la dosis tope, es decir, 50 microgramos, y empezar a mirar si es más fácil, porque a veces las mamás se complican partiendo la pasta a mitades, no le dan la dosis correcta que es, entonces a veces cuando ven ese paciente que está clínicamente afectado, mandan la pasta completa de 50 y empiezan luego a titularla según la respuesta clínica que tenga el paciente. Entonces, lo que les decía, T4 medirla a los primeros 15 días, TSH sí al mes y evaluar pues que la dosis en el recién nacido siempre debe ser mayor, pero tener en cuenta que debemos hacerles un control una vez se inicie la terapia a los 15 días y luego hacerla mensual hasta los 6 meses, luego 2 meses hasta que completa el año y más o menos cada 4 meses hasta que el paciente cumpla 3 añitos de edad. Esto hablando como tal puntual del recién nacido que nace con hipotiroidismo. De los otros niños, pues que están más grandes, también decía que la evolución no debía hacerse cada 15, pues, 15 días mientras se iniciaba el tratamiento, pero sí mensual, por lo menos durante los primeros 12 meses de que completara el tratamiento o que fuera diagnosticado. Vigilar siempre y medir la velocidad de crecimiento, la evaluación anual, es decir, llevar esas curvas de crecimiento y poderlas comparar para mirar que coincida la edad ósea con la edad cronológica, evaluar la densidad mineral ósea y siempre tener test de desarrollo intelectual, obviamente pues acordando de cada edad, para mirar que pues no se vaya presentando ningún deterioro. No sé, profe, si quieres ahí dar alguna intervención.